Un palón, la hack 03. Vamos a ver ejercicios para poder jugar bolas hacia la situación de malla. David, ¡no empecemos! Míralo, Miguel. Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a analizar un palón, la hack 03 de Paquito Navarro, que es una de las palas más vendidas en este 2022 y además llama mucho la atención porque tiene un acabado que es no rugoso. Os dejo con la intro y vamos con las especificaciones técnicas. Lo primero que vamos a ver son las características técnicas de esta hack 03. Como podéis ver, es una pala con forma de diamante, en peso anda entre 365 y 375 gramos, nuestra unidad pesa 366 gramos y la verdad que se siente súper ligera. Lleva el sistema Air Reach Channel y un nuevo núcleo tricarbon. La goma que monta es una goma multi-EVA. El acabado de la pala es un XT Carbon 18K y no tiene superficie rugosa. Además, esta hack 03 lleva la tecnología Adactia, que es la unión del carbono inteligente Tricarbon con la goma multi-EVA, y es una pala con un tacto duro y muy reactiva. Una vez vistas las características de la pala, en el vídeo de hoy vamos a ver ejercicios para poder jugar bolas hacia la situación de malla, tanto en bola alta con el remate listado como en bola baja con la volea. En la parte de arriba os dejo la lista sobre las mejores palas que hemos analizado en este 2022 y si aún no lo has hecho ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete. Y ahora sí pasamos a las comparativas y ejercicios. La primera comparativa la vamos a realizar con Jesús, que juega en la posición de revés. Su categoría es Primera Federada y su pala de juego la Dominator 12K, una pala con forma de lágrima, con un peso de 375 gramos, de dureza alta, el material de la cara de la pala es carbono y el punto dulce medio. Con Jesús lo que vamos a hacer es trabajar con la bola alta hacia la zona de malla. Al igual que con la volea, es un recurso súper interesante cuando nos tiran un globo muy profundo, no queremos perder la red, pero si jugamos hacia el fondo de pista, nuestra bola puede ser que levante. Técnicamente, para el remate listado hacia la zona de verja, es muy importante que nos coloquemos bien orientados y que realicemos un buen giro de hombros antes de impactar la bola y que nos metamos bien debajo de ella y la peinemos hacia arriba para que la bola caiga lo más rápidamente posible. En la parte intermedia del ejercicio trabajaremos con la pala pliométrica, que es una pala de 1 kilo de peso. Con ella lo que buscamos es trabajar más en la aceleración de la muñeca para la ejecución del remate listado. En la primera parte del ejercicio trabajaremos con la técnica y con el desplazamiento para la llegada a la bola. Es muy importante que utilicemos todas las palancas del cuerpo para que nuestro remate listado coja suficiente efecto. Una vez controlada la técnica, colocaremos unos conos en la zona cercana a la malla. Si la bola bota en esa zona, se descontrolará más, ya que la malla tiene más tensión en la parte de abajo. Y en la segunda variante introduciremos la pala pliométrica. Al ser una pala de 1 kilo de peso nos ayudará a que cuando cojamos la nuestra, la muñeca vaya mucho más fluida. En la última parte del entrenamiento realizaremos un tie break para introducir el remate listado en una situación de juego real.
Vamos con la comparativa express con Jesús Espinosa de su J-Hyber Dominator y la Hack 03 de Paquito Navarro. Jesús, en el primer punto a analizar, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas de las dos? Con la Hyber. Vale. En el segundo punto a analizar, en red, bolas ofensivas. Con la Hack. Tercer punto a analizar, pasamos a fondo de pista. Con la Hack. Cuarto punto a analizar, punto dulce de la pala. Con las dos. ¿Vale? Y el último punto a analizar, salida de bola. Con la Hack. Ese era el punto más importante, está claro. Bien, si la Hack de Paquito fuera tu pala, ¿qué es lo que más te ha gustado de ella? El fondo de la pista y el remate. ¿Y lo que menos? La manejabilidad. Y la segunda comparativa la realizaremos con David, que juega en la posición de revés, su categoría es alevín de primero y su pala de juego la Delta Pro. Una pala con forma de lágrima, con un peso de 369 gramos, de dureza alta, el material de la cara de la pala es carbono y el punto dulce medio. En la comparativa con el grupo de David vamos a trabajar con la volea hacia la malla del cruzado. Es un recurso interesante cuando la bola nos viene compleja para poder volearla y también cuando estamos trabajando sobre un jugador y no somos capaces de hacerle daño. De esta manera la malla la utilizaremos para reiniciar el punto y volveremos a atacar hacia el fondo de pista. Técnicamente, si la bola viene abajo, lo que haremos será colocar la punta lateral e intentaremos jugar direccionando hacia la zona del cruzado con la muñeca, tanto con volea de derecha como con volea de revés. Si la bola en cambio nos viene a altura media o nos viene alta, lo que haremos será realizar un cambio de empuñadura. Esta es nuestra Continental Europea, lo que haremos será abrir un poquito la cara de la pala para que cuando vayamos a entrar a la bola, la cara ya esté direccionada hacia la zona hacia la cual la queremos jugar. Tanto con volea de derecha como con volea de revés ejecutaremos el mismo giro de la empuñadura. En la primera parte del ejercicio trabajaremos con la volea a altura media y alta para iniciarnos con el giro de empuñadura, ya que es una alternativa muy interesante para poder direccionar la bola sin tener que cambiar el punto de impacto. Si la bola nos viene alta, podemos acelerar la volea y de esta manera saldrá más descontrolada de la malla. En la segunda parte del ejercicio ya trabajaremos con una secuencia entre volea baja y volea alta. Con la volea baja es muy interesante tirarla a la malla, ya que si intentamos volear al fondo de pista, nuestra bola puede levantar. Tal cual habíamos mencionado en el inicio del ejercicio, jugar a malla es interesante sobre todo cuando la bola nos viene compleja. Introduciendo el tensor haremos que los jugadores lleguen un poquito más tarde a la volea y por ello tengan que jugar a malla. Comparativa express con David de la Hack 03 de Paquito Navarro y su Delta Pro. David, en el primer punto, en red, bolas de control, ¿con cuál te quedas? Con la Bullpadel. Con la Hack. En el segundo punto, en red, bolas ofensivas. Con la Hit. En el tercer punto, fondo de pista. Con la Hack. Punto dulce de la pala. Con la Hack. Y salida de bola. Con la Hit. David, si la Hack de Paquito fuera tu pala, ¿qué es lo que más te gusta de ella? Que sale mucho la bola. ¿Vale? ¿Y lo que menos? Que el protector no cubre toda la parte de la pala. Y vamos con las conclusiones finales de la pala, que nos ha encantado en situación de red. Nos ha parecido que tanto en bolas de control como en bolas ofensivas se comporta espectacularmente. También nos ha gustado el equilibrado y la movilidad de la pala. Aunque es una pala que tiene un balance alto, lo cierto es que se mueve muy bien. La tecnología iReach Channel y el haber quitado el hexacore del mango, creemos que ayuda a que la pala se sienta mucho más ligera. Otro punto que nos ha llamado mucho la atención es la reactividad de la goma que monta.
Es una pala que cuando toquéis la bola vais a notar que sale despedida. El tacto que nos aporta tanto la goma como la superficie de la cara de la pala hace que sea una pala que no parezca ni de carbono, sino que parece de fibra de vidrio. Aporta muy buenas sensaciones a la mano. Y como puntos que mejoraríamos de la pala, el punto dulce que tiene se hace un poquito pequeño y seguramente en fondo de pista vais a notar que en algunas bolas cuesta trabajo sacarlas. En red, bolas de control, le damos un 9. En red, bolas ofensivas, le damos un 10. Seguramente es la pala que más nos ha gustado en bolas ofensivas. En fondo de pista, le damos un 8,5. Vais a poder salir del paso perfectamente con ella, pero no va a ser la pala que más os va a gustar. En punto dulce de la pala, le damos un 8. Seguramente en este aspecto es en el que flojea un poquito más la pala. Y en salida de bola, le damos un 9,5. Y por último, esta Hack 03 es perfecta para jugadores que busquen una pala que les ayude en situación de red a jugar bolas rápidas, tanto en volea como en bola alta. Que en fondo de pista tengan suficiente potencia para defender las bolas sin que la pala les ayude excesivamente. Y a jugadores que busquen una pala que sea suficientemente reactiva con un tacto muy cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle al me gusta y dejarnos en comentarios qué opináis de la pala. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.